muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. ¿Cómo está el amable televidente y radioyente en esta hora y también internauta? Espero que Dios le tenga con bien. Espero que el Señor le bendiga en este día, le prospere y que todo le salga bien. Pero que usted también tome en cuenta a Dios en todo lo que haga. Porque si así usted vive hoy, le van a salir bien las cosas. Yo le saludo en el nombre del Señor en esta mañana y al mismo tiempo, pues le digo que se prepare para que estudiemos juntos la palabra de Dios en este su programa de la lección de la escuela sabática que vamos a tener. Estamos ya con mis hermanas Mayra Dimas, Jocelyn García, listos para estudiar. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, bien, gracias a Dios, pastor. Gusto de estar con ustedes una vez más y de saludar a nuestra audiencia y compartir juntos la palabra de Dios. Bueno, buenos días, ya llegamos a mitad de la semana, así que agradecidos con Dios por eso, por todas sus bendiciones y estamos listos para nuevamente estudiar junto con ustedes. Amén. Bueno, ¿qué te parece si haces tú la oración? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, oh Padre, porque hemos visto tus bendiciones, Señor, que tú eres bueno con nosotros, Padre, porque nos permites un día más de vida, Señor, porque llegamos a mitad de la semana y hasta aquí, Señor, nos has tenido con bien. Gracias porque nos permites escuchar de tu palabra, porque la lección que hemos visto a través de esta semana, Señor, seguramente ha tocado más de un corazón, Señor, ha hecho llamado a más de una persona, Padre. Ayúdanos a seguir aprendiendo de ti, Señor, y a poder lograr apreciar la naturaleza, Señor, y a lograr poder verte a través de ella, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando uno está en el campo y se da a la tarea de estudiar la naturaleza, uno encuentra que hasta de Jesús, nuestra Pascua, nos habla de la naturaleza. Ya lo veremos en el desarrollo del tema, pero antes de llegar a ese momento, cuando pues hasta en la naturaleza uno mira que hay una enseñanza de Jesús, nuestra Pascua, ¿qué les parece si nuestra hermana Mayra nos dice qué es lo que hacían los habitantes del Edén diariamente? Claro que sí, vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 3 y el versículo 8. Y aquí dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa está dándonos la referencia que nos enfoquemos en la primera parte, ¿verdad? Cuando dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Así que vemos aquí qué es lo que ellos podían disfrutar diariamente, y es pues la presencia de nuestro Dios. Podían escuchar su voz, y creo que es algo que estaba completo en ese Edén, estar ahí y oír la voz de su Creador. Y sé que Él tenía grandes lecciones para ellos, y me imagino que con gran ansiedad ellos esperaban encontrarse con Él. Interesante. Al aire del día. Todos los días ellos escuchaban la voz de Dios. Qué privilegio más grande. Ellos hablaban con Dios. Dios descendía diariamente al aire del día. Cuando el sol ya estaba por ocultarse, al atardecer, el Señor venía a platicar con ellos. ¿Qué temas han de haber tratado? ¿Qué conversaciones pudieron haber sido aquellas? El maestro de maestros, el Dios creador de todo, enseñándole a aquellos alumnos.
Y eso era algo, hermanos, que todos los días ellos experimentaban. Esta expresión al aire del día, yo creo que el don profético nos va a decir mejor qué cosas o qué movimientos hay con el aire que nosotros podamos percibir en ellos a Dios hablándonos. ¿Qué te parece, Jocelyn, si lees la primera nota del don profético? El deseado de todas las gentes, página 249, dice: en el canto de las aves, el murmullo de los árboles, la música del mar, podemos oír todavía esa voz que habló con Adán en el Edén al frescor del día. Y mientras contemplamos su poder en la naturaleza, hallamos consuelo, porque la palabra que creó todas las cosas es la que infunde vida al alma. ¿Qué te parece? Está muy bonita la cita, porque, bueno, todo lo que vemos en la naturaleza prácticamente nos habla de Dios, y es como si, bueno, en el caso de Adán, él experimentaba poder hablar con Dios en persona. Él venía a estar con él, pero la naturaleza hace la misma función con nosotros. Dios se manifiesta por medio de la naturaleza, y por medio de la naturaleza podemos ver sus bondades. Por medio de la naturaleza se alegra nuestra alma, porque sabemos que hay alguien que, como cuida de la naturaleza, cuida de nosotros también. Mayrita, ¿qué le impacta de esa declaración? Pues que como nosotros en las cosas que quizás no le podemos prestar atención, como dice el canto de las aves, el murmullo de los árboles, la música del mar, ahí nosotros en esas cosas podemos sentir, escuchar esa voz de Dios, pero a veces no le ponemos atención por el ruido de este mundo, por la ciudad, porque no vamos a esos lugares, pero es algo tan tranquilo, es una paz y es algo tan lindo que se siente poder estar en ese lugar y poder nosotros sentir la presencia de Dios. Saben, hermanos, que he tenido dos experiencias últimamente. La vez pasada que hicimos el campamento de jóvenes ahí en esa ciudad, ahí en Texoma, al norte de Dallas está ese lugar. Yo me levanté, hermanos, muy tempranito. Cuando todo el mundo estaba dormido, pues yo me levanté y medio estaba saliendo, ¿verdad?, alumbrando el día. Y comencé, hermanos, a escuchar esos pajaritos. Tan hermoso como cantaban. Le puse atención a sus cantos y comencé a pensar en quién hizo ese pajarito, quién le puso ese canto. Y vi cosas maravillosas ese día en la mañana, pero nunca lo experimenté tanto como sucedió, como les dije, hace unos días que me fui por allá a una montaña. Miren, en ese lugar donde estaba, mi esposa dijo, porque nosotros estábamos en una cabaña, y dijo, comamos afuera, me dice. Y entonces estábamos comiendo, y de repente en la cabaña miramos que así como en el patio colgaba una cosita que tenía como agua. Y entonces dijimos, ¿qué tiene esa gente allí en eso? Y comiendo, y de repente vimos que venía un gorrioncito chiquitito, ¿verdad? Y vimos que llegó allí, se paró, y pude apreciarle el piquito bien largo, y vi que se lo metía y tomaba agua de la cosa esa. Y yo empecé a apreciarlo y dije, qué tremendo el Señor. Allí pude ver el poder de Dios en ese diminuto animalito, cómo lo hizo. Pero donde sí, hermanos, yo experimenté una cosa hermosa, fue cuando uno de esos días me levanto y yo escuchaba, porque estábamos nosotros en una montaña y al otro lado se miraba otra montaña, y allí todo está rodeado de pinos. Y entonces de repente se escuchaba un movimiento, un ruido como que era de un vehículo que venía. Y uno dice, quizás un carro viene, pero nada, no venía ningún carro. Pero también se escuchaba como cuando un río
cuando un río va corriendo, pero allí no había ningún río, allí era pura montaña. El caso, hermanos, es que como que Dios me dijo, no, trata de ponerle más atención. Y de repente, hermanos, ese ruido que se oía, era un ruido que lo producían los pinos por el aire que los hacía entrar en movimiento. Y cuando yo comencé a oír aquello, y oía de este lado y de este otro lado, y oía el ruido, yo me acordé de esta parte de la hermana Elena White, donde ella dice de que en el canto de las aves y el murmullo de los árboles y en la música del mar, todavía podemos oír la voz que habló con Adán en el Edén. Entonces, hermanos, cuando yo vino a mi mente eso, yo dije, es Dios el que me está hablando. Él es el que me está hablando con este ruido. Tengo que ponerle atención. Y en ese momento, hermanos, empecé a hablar con Dios. Y le dije, sí, Señor, le dije yo sé que me estás hablando. Y yo sé que me estás diciendo que tú eres amor. Porque en otra parte el Espíritu de Profecía dice que en esos movimientos, en ese murmullo de los árboles, en ese canto de los pájaros, en ese sonido del mar, ella dice que Dios nos está diciendo que Él es amor. Amén. Y me recuerdo que yo empecé a hablar con Él y le dije, sí, Señor, yo sé que me estás diciendo que eres amor. Y hermanos, cuando yo le hablé así, yo sentí como que más todavía Él me dio como más largo el movimiento. Y yo más le hablaba y le decía, sí, Señor, yo sé, gracias. Gracias, le decía, porque has hecho estas grandes maravillas, has hecho estos grandes árboles, te alabo por tu amor. Y como que más, y de repente me callé. Y se fue el ruido. Al ratito venía otra vez. Y volví a hablar con él. Y le dije, Señor, le dije, otra vez vienes, te amo, yo sé que tú me amas y me estás diciendo que eres amor. Miren, me la pasé tan bonito, disfrutando eso. Y yo dije, la verdad es que tiene razón la sierva del Señor. Y cuando dice que al aire del día, Dios bajaba y venía a hablar con Adán y Eva. La verdad, hermanos, es que uno debe apreciar más estas cosas. Canto de los pájaros, murmullo de los árboles que se mueven por el viento. Y lo mismo como lo es la música del mar. Hermanos, pongámosle atención y miremos en todo eso el gran poder de Dios que nos habla y que nos dice quién es Él. Eso sucedía con Adán y Eva en el Edén y quiere que suceda con nosotros en estos tiempos también. Bueno, ¿qué más nos sigue diciendo, Mayrita, la siguiente nota del don profético? Sí, vamos a leer en la educación, en la página 21. Por el interés que tenía en sus hijos, nuestro Padre Celestial dirigía personalmente su educación. A menudo iban a visitarlo los mensajeros, los santos ángeles, que les daban consejos e instrucciones. Y con frecuencia cuando caminaban por el jardín al aire del día, oían la voz de Dios y gozaban de comunión personal con el Eterno. Amén. Qué gran bendición. Si el pastor disfrutó esa experiencia de sentir al Señor, imagínense a Adán y Eva, cómo gozaban tanto la compañía de los ángeles que llegaban a darles instrucciones, como estar ahí oyendo la voz de Dios al aire del día. Qué hermoso que nosotros tenemos esa esperanza que también disfrutaremos con nuestro Dios, y así que podamos tener ese anhelo de oír al Señor. Ahora podemos disfrutarlo, aunque el mundo no es como al principio, pero roguemos a Dios que podamos sentirlo y que podamos oír su voz en las cosas creadas. Amén. ¿Qué te parece, Jocelyn, si lees la siguiente nota donde todavía amplía más el tema que estamos tratando de la experiencia de Adán y Eva en el Edén? El Ministerio de Curación, página 201, dice: Adán y Eva en su inmaculada pureza se deleitaban en la contemplación de las bellezas y armonías del Edén. Dios les señaló el trabajo que tenían que hacer en el huerto, que era labrarlo y guardarlo. El trabajo cotidiano les proporcionaba salud y contento, y la feliz pareja saludaba con gozo las visitas de su Creador cuando en la frescura del día paseaba y conversaba con ellos. Muchas veces está esa mentalidad, ¿no? Que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén haciendo nada, solo paseando, comiendo y ya.
Y muchos también piensan que eso es lo que vamos a ir a hacer al cielo, que solo vamos a estar ahí paseando, comiendo, aburridos y ya. Pero dice que no, que ellos trabajaban y que ese trabajo les daba felicidad. Y es lo mismo que vamos a ir a hacer al cielo, vamos a ir a trabajar la tierra y eso nos va a brindar felicidad, nos va a brindar vigor. Y bueno, no sé, en lo personal se me hace como muy bonito. Yo creo que desde niña ha sido, me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mi sueño más grande es ir a un lugar a cortar fresas, ir a plantar mis propias naranjas, ir a recoger mis naranjas y cositas así, porque en realidad yo creo que toda persona dentro de su corazón, no creo que haya alguien que en realidad no le guste el campo. Yo creo que todos de alguna u otra manera les gusta, y hay varios que se han acostumbrado tanto a la comodidad de la ciudad que pueden decir, bueno, yo no quiero ir porque me incomoda, pero aparte de eso, les gusta ver los paisajes, aunque no necesariamente salgan. Hay algo en nosotros que nos lleva a apreciar esas cosas porque para eso fuimos creados, o eso estaba en nuestra naturaleza al principio, y eso es parte fundamental de poder lograr la completa felicidad. Y retomando lo que dice Jocelyn, que pues no hay persona pues que no le guste el campo, que en cierta manera pues a todos nos gusta el campo. El asunto es de que a todos nos gusta el campo, pero para ir a visitarlo, Exacto. no para vivir en el campo. Y Dios quiere de que nos guste para quedarnos allí, para vivir allí. Y por eso es que en la educación el Señor nos está diciendo, mira, el campo no te tiene que gustar solamente para ir a visitarlo, solamente para ir de camping, sino para vivir en él, porque allí vas a ser educado. Bueno, ¿qué lecciones, por ejemplo, cuando adoramos en medio de la creación de Dios, cuando adoramos en la naturaleza, qué lecciones podemos sacar de allí, Jocelyn? Bueno, vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 20. Y dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y este versículo en particular me gusta mucho, porque primero nos hace ver que el eterno poder de Dios y la deidad se hacen claras o visibles desde la creación del mundo por medio de la naturaleza. Y dice, por tanto no tienen excusa. Y no sé, pero yo sí me había preguntado, mi mamá también, ¿será que, por ejemplo, las personas que eran nativas o los indios, será que ellos, como que no hubo nadie que les predicara? ¿Cómo es que ellos iban a conocer a Dios? ¿O cómo es que ellos podrían lograr salvación? ¿O será que todos ellos se van a perder? Y siento que este versículo es clave porque nos dice, no tienen excusa. La creación hablaba de Dios. La creación les mostraba que alguien tuvo que haberlo creado todo. Entonces, es para mí muy importante. Y también nos pide que vayamos a Salmo 104. Salmo capítulo 104. En versículos 10 al 24. Y dice así: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde,
Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Tremendo. Yo creo que con ese versículo no queda más que decir, lo describe más que bien. Interesante cómo todos los elementos de la naturaleza pues nos hablan del gran poder que Dios tiene. Estaba pensando en mi abuelito, cuando me recuerdo estábamos allá donde yo me crié, que él no andaba dependiendo del weather, de andar viendo ahí, vamos a ver a qué hora se va a ocultar el sol o si va a llover. Recuerdo que él solo miraba el cielo, miraba las nubes y decía, ya viene la tormenta. Él ya sabía para cuándo estaba la época que había que sembrar. Él se lleva por la naturaleza. Él no dependía como ahora, ¿verdad? De que tengamos que oír en la televisión al que da el reporte del tiempo, que nos diga lo que viene y ven que no dicen la verdad, no, como dicen, le sale mal el asunto a veces. Pero me acuerdo que mi abuelito él lo hacía así y exactamente. Ya viene la tormenta, decía, tales horas va a llegar acá, en tal época voy a sembrar. La naturaleza le enseñaba. Entonces, como aquí hemos leído muchas cosas en este salmo, de cómo los arroyos, de cómo a las orillas, dice, a las orillas de esos arroyos, allí beben, dice, las bestias del campo, allí mitigan su sed los asnos monteses, allí, dice, las aves de los cielos cantan entre las ramas. Con esos arroyos, dice, él riega los montes de sus aposentos, desde sus aposentos, del fruto de sus obras deshacia la tierra. Allí, dice, él hace producir el heno para la bestia, la hierba para el servicio del hombre. Bueno, es que nos ha dado este salmo prácticamente toda la mano bondadosa de Dios que se manifiesta en la naturaleza. Entonces, cuando nosotros adoramos en medio de la creación, apreciamos esto. Y me gusta que la pregunta la pongan así. ¿Qué lección pueden obtenerse de la adoración en medio de la creación de Dios? Me gusta que la pongan así porque hay una tendencia últimamente a estar tan cómodos en las ciudades y las ciudades han hecho tanto efecto en nosotros que no queremos salir. Hace un campamento en la iglesia y qué triste. Pocos son los que realmente quieren ir al campamento, a ir a adorar a Dios en la naturaleza. Todos quieren estar en las ciudades. Todos dicen, ¿y cuánto hay de distancia? Le ponen excusas para salir. Hermanos, cada vez que la iglesia haga un campestre, haga un campamento, cada vez que la iglesia nos invite a ir al campo, porque vamos a adorar allá, hermanos, vamos a apreciar lo que Dios ha hecho allí. Vamos a oír ese murmullo de los árboles, vamos a oír ese canto de los pajaritos, miremoslo frente a nosotros cuando vuelan, quedémonos mirando, miremos ese arroyo, hermanos, que pasa por ahí. Vamos a apreciar, vamos a ver el poder de Dios allí en ese libro. Yo los quiero animar a todos, que cada vez que escuchen que en la iglesia va a haber un campamento, que vayamos. Y si su iglesia no organiza campamentos, hay que organizar por lo menos unos 2 en el año, para sacar a los niños y los jóvenes allá. Claro, el plan de Dios no es que solo vayamos a acampar, es que nos quedemos viviendo en la naturaleza. Pero si por alguna razón no hemos hecho la decisión de irnos, hermanos, aunque sea a los campamentos, asistamos y disfrutemos de todas las maravillas que Dios nos enseña allí. Bueno, hay tantas lecciones que se aprenden que, como dice el título de la lección de hoy, hasta de Jesús nuestra Pascua aprendemos allí. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice la siguiente nota, que le invito a Mayrita que la lea. Mensaje selecto, tomo 1, página 343. La naturaleza está llena de lecciones espirituales para la humanidad. Las flores mueren tan solo para retornar a nueva vida, y en eso se nos enseña las lecciones de la resurrección. Todos los que aman a Dios retoñarán nuevamente en el Edén celestial. Aquí está hablando de Jesús nuestra Pascua, porque noten ustedes, dice, las flores mueren tan solo para retoñar a una nueva vida. Y así fue Jesús. Jesús murió tan solo para retoñar a una nueva vida.
Y en eso, dice, nos enseña la lección de la resurrección. Cuando nosotros miramos una florcita que muere, pero luego retoña a una nueva vida, ahí dice, nosotros aprendemos de Jesús, nuestra Pascua, de cómo murió y resucitó. Y estaba leyendo acerca del amaranto. Dicen que el amaranto es una flor que tiene una característica, que aunque esté seca, no se marchita. Qué raro eso, ¿no? Porque lo seco se marchita. Pero dicen que esa flor tiene esa característica, que aunque esté seca, ella se mira siempre natural. Wow. O sea, hay tantas cosas en la naturaleza. Por eso cuando el apóstol Pedro habla de la herencia y la presenta como algo inmarcesible, dice que el término que se usa allí es un término griego que se utiliza también para amaranto, y es algo que nunca se marchita, parecido a la flor amaranto, que aunque está seca, siempre se ve viva, no se marchita. Entonces hay en la naturaleza cosas hermosas que uno descubre, pero también dice, aprende hasta de la Pascua, es decir, hasta del acto de Cristo que muere y resucita, uno lo mira en la flor que muere pero retoña después a una nueva vida. Por eso es que tenemos que apreciar estas cosas, porque allí aprendemos que también nosotros, dice que vamos a retoñar nuevamente en el Edén celestial. ¿Cuándo? Si ya hemos muerto, cuando Cristo venga nos resucite por haber muerto creyendo en Él. Y esto los niños lo deben aprender, ¿no es cierto? La siguiente nota, ¿qué dice? Así es, Conducción del Niño, página 47, dice: los niños necesitan recibir lecciones que los fortalezcan para resistir el pecado. Señaladles en la naturaleza al Dios de la naturaleza, y así se familiarizarán con el Creador. Amén. Entonces es importante enseñarles cositas de la naturaleza para que así se familiaricen, pero no solamente eso, sino que cada vez que vean eso, se acuerden de Dios, se acuerden de su Creador. Y Jesús mismo utilizaba ese método si nos ponemos a pensar en la parábola del sembrador y tantas otras parábolas que Él contó, donde involucran la naturaleza. Y ahora cada vez que nosotros vemos eso, nos acordamos de lo que la Biblia dice en cuanto a eso, y eso es lo que Jesús quería, que en todo nos viéramos a Jesús, que todo nos llevara a meditar en Jesús. Por eso los padres tienen una gran responsabilidad para con sus hijos, ¿no es cierto, Mayrita, según la siguiente nota? Así es, siempre hay en Conducción del Niño. Dice, los padres pueden llevar a sus niños al aire libre para contemplar a Dios en la naturaleza. Pueden señalar a las flores en capullos y a los capullos abiertos, los eslavados árboles y las bellas briznas de hierba, y enseñarán que Dios hizo todas estas cosas en 6 días y descansó en el 7º día y lo bendijo. En esa forma los padres pueden dedicarse con afán a instruir a sus hijos, de modo que cuando ellos contemplen las cosas de la naturaleza, recuerden al gran Creador de todas ellas. ¿Qué le parece a usted en cuanto a que, pues, por ejemplo, cuando la iglesia, buscando, ¿verdad?, que los hermanos se conecten con Dios en la naturaleza, programa un campamento? ¿Qué le parece a usted cuando los niños a veces quieren ir y los padres no quieren ir, y no van los niños porque los padres no quieren? ¿Qué le parece? Pues muy triste, porque aquí nosotros podemos aprovechar estas oportunidades que quizás muchos padres en su casa no les enseñan a sus hijos, que lamentablemente los educa alguien más, el teléfono, la televisión, el internet, alguien más, menos los padres, y no les hablan del amor del Señor. Luego ahora quieren que los hijos sean buenos, que los hijos actúen correctamente, que amen a Dios, pero es que la verdad ellos no les están enseñando y no les están mostrando ese gran amor. Y pues si en la casa no lo hacen, y tampoco permiten que vayan al segundo libro de texto, así que después vienen las frustraciones, pues las tragedias, y es porque no enseñamos a nuestros hijos a verlo en la naturaleza, y lamentablemente los padres son los que no quieren y los hijos sí,
pero ellos no, y los niños pues hay cosas que, porque ellos, aunque ellos quieran, no la pueden hacer, lamentablemente. Hermanos, así el Señor nos ha enseñado este día de cómo podemos seguir aprendiendo de Él, aún de Él y la Pascua, es decir, de su resurrección, con lo que sucede en esas flores que mueren y retoñan. Dios ha querido, hermanos, que entendamos de todo lo que nosotros podemos crecer en cuanto al conocimiento de Él en el campo. Dios nos ayude para que pues apreciemos estas instrucciones del Señor y nos pongamos ya, hermanos, nos pongamos ya pronto a disfrutarlas. Hagámoslo por nosotros y también por nuestros niños. Lo requerimos todos para ser educados, para ser enseñados por Dios, para tener salud, para aprender de los secretos del Señor que hay. Es todo esto que hemos dicho este día. Dios nos ayude hoy y vamos a pedirle para que nosotros, hermanos, conectemos nuestros pensamientos con Él, viviendo en un lugar así como esto, donde el ambiente sea como esto que hemos estudiado hoy, y busquemos, hermanos, por todos los medios lo más pronto posible de disfrutar de esto. Si ya usted está afuera, gócelo, disfrútelo. Los que todavía no nos hemos ido de la ciudad, debemos hacer planes pronto para irnos. Si por alguna razón no vamos a tener que irnos todavía, porque Dios nos tiene haciendo algo acá, procuremos, hermanos, ir al campo. Procuremos irnos al campo, mire, a estar unos 3 días allí y conectar la mente de nuestros hijos y nosotros mismos con el Dios que ha hecho todo aquello que está alrededor. Vamos ahora para que Dios nos ayude a ser conscientes de esto, hermanos. Padre nuestro, te agradecemos por la exhortación que nos haces en el estudio de hoy, de lo hermoso que es estar en el campo, aprender de lo que hay allí, de oír tu voz en todo lo que se oye allí y disfrutarlo y ser enseñados también allí. Señor, te rogamos que nosotros podamos tener esa sabiduría para poder vivir en un ambiente así, o ir seguido a un lugar así, si es que todavía no nos vamos a ir de aquí, pero tú quieres, Señor, ya que nos vayamos. Señor, lo que te rogamos es que donde se preste, donde sea posible, que siempre nosotros vayamos al campo, estemos en el campo, disfrutemos del campo, que apreciemos lo que hay allí y que escuchemos tu voz al aire del día, tal como Adán y Eva lo hicieron. Padre, te rogamos que nos ayudes a apreciar esto y a disfrutarlo desde ya, pues te lo pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.